Aquí inicia Tendencias, el programa de análisis de la coyuntura política, social y económica del Ecuador, con invitados cuyas voces aportan a la consolidación de criterios en un espacio democrático. Tendencias, conduce Fernanda Ramírez. Amigos, amigas, muy buenos días, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a esta edición especial por Carnaval de Tendencias aquí en lamirilla.com. Como siempre, dándoles las gracias a mi equipo de sonido y al equipo que hace posible que lleguemos todos los domingos con ustedes. Esta semana, sin duda, ha sido una semana previa a las fiestas de Carnaval que ha venido convulsionada, llena de noticias que cada vez nos dejan más grande la vara de lo que ya no nos sorprendería. En este caso, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha venido llevando a cabo una pugna por varias semanas entre el doctor Hernán Ulloa, que al momento se encuentra legalizado en el cargo como presidente del Consejo de Participación Ciudadana por el presidente de la República, y también quien fungía estas funciones, Sofía Almeida. Estimada Sofía, quiero darle la más grande gracias por estar aquí presente y, claro, en el contexto de lo que usted está viviendo precisamente, estimada Sofía, que nos comente de primera mano qué es lo que ha venido suscitándose. Sabemos que existe una suerte de intereses y pugnas que van más allá del poder y el control del Consejo de Participación Ciudadana, sino que evidentemente responden a intereses para generar los cargos de más alto control y autoridad para Contraloría, para el Consejo de la Judicatura y otras instancias que también forman parte de la función de transparencia. Estimada Sofía, bienvenida y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Fernanda. Buenos días a todos los que nos siguen en este programa. Un gusto y un placer poder estar con ustedes. Sí, bueno, los acontecimientos que son de conocimiento público, bochornosamente estos 4 consejeros golpistas entraron violentamente en compañía de la Policía Nacional a las instalaciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, dañando puertas, dañando la puerta de mi despacho, de la sala de sesiones donde trabajamos los consejeros, para de una manera ilegal autoconvocarse y actuar para removerme a mí ilegalmente y al vicepresidente de nuestros cargos que ostentábamos. Esto no afecta a Sofía Almeida como persona, esto afecta a la institucionalidad del Estado, esto afecta al Estado de Derecho. Todo lo que se hizo en ese día fue completamente ilegal, desde entrar en compañía de la Policía Nacional, en compañía de la empresa eléctrica que pusieron un transformador en ese momento, de CNT, que estuvo ahí también para ver que no hubiera ningún problema. O sea, una cosa realmente impresentable en una sesión que estaba originalmente convocada de manera virtual, y ellos irrumpieron y se tocaron en otra sesión que estaba ya llamada vicepresidente, pero que me habían apelado a mí la presidencia, y que tenía ya un plan de ser reanudada la siguiente semana, el día martes, ¿no? Bajo todos los parámetros ilegales, porque ni siquiera convocaron al secretario oficial del Consejo, sino que pusieron a un ciudadano, exfuncionario del Consejo, a dar fe pública de los actos ilegales que estaban dándose ahí. O sea, todo eso terminó en que, pues bueno, una jueza de la Sala Multicompetente de San Borondón me diera la razón. Se ratificó una medida cautelar en la cual decía que ningún acto tendente a que me remuevan es legal, y luego a las horas el Consejo de la Judicatura, que lo preside el amigo del consejero Ulloa, el señor Fausto Murillo, se reúne de manera inmediata en la ciudad de Guayaquil para suspender a la jueza que me da las medidas cautelares.
Entonces, luego también otro juez de la sala, en un acto total de aberración total a los procedimientos jurídicos, revoca la medida revoca entre comillas, porque eso no se puede hacer, eso va en contra de la ley. La medida, o subsume la medida cautelar, es una figura que ni siquiera existe, ¿no? En el Estado de Derecho, en nuestra normativa, subsume la medida cautelar y dice que es improcedente. O sea, es una cuestión totalmente impresentable la que se dio. La medida cautelar estaba en firme, ni siquiera la apelaron, no había forma de poder ni revocarla, ni de subsumirla como la figura que ellos quieren crear, y en todo caso, legalmente yo soy la presidenta. Pero... Almeida, sí, vamos analizando precisamente los hechos en torno a esto que, a decirlo, yo escuché en días pasados al asambleísta Luis Almeida, que además entiendo que es su tío, en un programa de radio que también se transmite en forma virtual, indicar que este es un Estado ya no de derecho, sino de hecho, que casi estamos viviendo una dictadura en donde se están tomando los poderes del Estado, asaltando más allá de el ordenamiento jurídico, están saltando de forma descarada todo estado de institucionalidad en cada una de estas instancias. Y desde luego, el Consejo de Participación Ciudadana responde a una de sus funciones o de las más importantes, creo yo, que tiene, de hecho, sus competencias en elegir contralor, elegir al nuevo presidente del Consejo de la Judicatura, a fiscal, es decir, procurador del Estado, etcétera, etcétera, a las más altas dignidades en lo que significa la función de transparencia. Esto que está viniendo y que ha denunciado también un bloque de asambleístas que son de Pachacutic, precisamente, tendría que ver precisamente con esto que denuncia su tío. ¿Usted cuál cree que es la motivación para llevar a cabo estas acciones que fuera del ordenamiento jurídico también responden a temas de altísima importancia y de nivel para el país, ¿no? Estamos hablando de las autoridades que controlarán, que será el abogado del Estado y otras funciones más. Y precisamente yo hace meses venía denunciando esto, que se querían tomar por asalto el Consejo de Participación Ciudadana, que querían designar autoridades a dedo. Una de las funciones que más, a la vista pública está o que más interés causa en la esfera tanto ciudadana como política, es que nosotros designamos a las más altas autoridades de control del Estado, a las autoridades que van a revisar que los recursos públicos y los recursos administrativos se hayan dado de manera correcta. Y por eso se han querido tomar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es evidente cómo luego de que yo renuncio todo esto, estas presiones por parte de una misma de las consejeras que ahora está con ellos, denunciaba que tenía estas presiones para cambiar su votación, ¿no? Entonces yo empiezo a denunciar estos actos y que quieren elegir, por ejemplo, lo que más a la vista sale es al Contralor General del Estado. Al día siguiente que hacen esta, entre comillas, remoción, cambian el reglamento del Contralor General del Estado del concurso que venimos haciendo. Cambian el reglamento para ponerle una prueba oral de 20 puntos sobre 100 que da a subjetividades para que el que califica, el que le guiñe el ojo o le caiga mejor a sus intereses, le ponga mejor nota. Así es como quieren elegir a dedo. El reglamento que nosotros habíamos aprobado y que ya, dicho sea de paso, el concurso va más del 50%, casi el 50% avanzado, justamente evitaba estas subjetividades. Todo tenía prueba práctica, tema de méritos, calificación justamente apegada a los hechos, no a quien me caiga mejor o que le caiga mejor a quien vaya a calificar. Y eso es lo que cambiaron al instante que hicieron estos actos bochornosos. Y eso, yo era la piedra en el zapato para eso, para que no haya este tipo de acciones, y por eso me remueven. Y yo lo vine denunciando meses atrás. Tenían también un plan de obstaculización.
el consejero Ulloa ponía acciones de protección, ponía cosas en la función judicial en contra del Consejo de Participación Ciudadana y de los reglamentos, especialmente del reglamento del Contralor General del Estado, porque tenía también esta vinculación con el presidente del Consejo de la Judicatura. Recordemos que él lo defendía capa y espada cuando fue su remoción, que hasta ahora en la página web del Ministerio de Trabajo sale como que tiene impedimento y él no puede ejercer cargo público. Sin embargo, una vez que... Se refiere usted al doctor Murillo, ¿no? Que asumió luego de la renuncia de la doctora María del Carmen. Así es, Maldonado. renuncia a la doctora María del Carmen Maldonado en un acto que, la verdad, según algunos juristas, no es legal, porque hay un suplente que tenía que tomar el puesto de la presidencia del Consejo de la Judicatura. En ese acto eligen el secretario general, que también entiendo que es allegado a Murillo, convoca una sesión, eligen al presidente de la Judicatura, y luego de esto el consejero Ulloa con estos otros consejeros golpistas hacen todo esto que ya hemos visto. Entonces todo está concatenado, y meses atrás se venía planeando esto. Yo lo denuncié en mis redes sociales, en los medios de comunicación. Y lastimosamente, pues bueno, se ha visto como el gobierno nacional ha dado fe, o sea, ha aceptado los documentos ilegales en los cuales este funcionario, exfuncionario del Consejo de Participación Ciudadana, que no tiene la para dar fe pública de los actos que hace el Consejo de Participación Ciudadana, dice que el consejero Ulloa es el presidente. O sea, de aquí a mañana yo también, cualquier persona viene con fuerza pública, pone un ciudadano cualquiera que no es funcionario del Consejo, dice que se generaron tales actos, y ya con eso me quitaron las claves, no puedo ejercer de presidenta. Me quitaron en el documental Kipux la facultad de poder enviar documentos con el título de presidenta. Se lo dieron que justamente delitos de obstrucción de funciones, justamente el consejero Ulloa, yo lo he denunciado a él y a los otros tres, y que ahora la Fiscalía General del Estado está investigando, ¿no? Entonces, todo esto es simplemente por la designación de autoridades. Sí, dígame. No escuché, perdón. En general, Meida, sobre precisamente las denuncias que usted ha presentado en la Fiscalía de estos posibles hechos irregulares y fuera de la norma que constituye no solo el Consejo de Participación Ciudadana, sino la Constitución. También, ¿cuál es la perspectiva o la opinión que usted le merece el pedido de juicio a algunos miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por parte de la asambleísta Mireya Pazmiño y algunos cercanos a Pachacutic de la línea que no responde, obviamente, a la señora presidenta de la Asamblea Nacional? Bueno, la Asamblea Nacional ejerce el trabajo de fiscalización, y en ese sentido entiendo que la asambleísta Pazmiño ha enviado una solicitud de juicio político que ya ha sido calificada justamente por querer cambiar las reglas del juego de un concurso cuando ya ha sido empezado a casi el 50% o más del 50%. Y eso es lo que, más un tema de irregularidades, porque aparte, los 4 consejeros que me han, entre comillas, removidos ilegalmente, me han removido, según ellos, del cargo, tienen denuncias hace un año por corrupción en designación de autoridades. O sea, estos consejeros tienen una denuncia en la Fiscalía de una postulante en el concurso, en la designación del Superintendente de Ordenamiento Territorial, donde ella los grabó una de las consejeras, que le decía que podía de alguna manera ayudarla a que pueda ser elegida y que tenía que reunirse con algunos consejeros. Entonces, este tema de las irregularidades y el tema de del concurso de Contralor General de Estado, de los cambios al reglamento que han generado, es lo que ha generado que los asambleístas se presten atención a esto y empiecen también un trámite de juicio político en su competencia de fiscalización. Y hay una parte importante también. El consejero Ulloa, que fue el que propuso los cambios para el reglamento del Contralor General del Estado,
lo hace con base a un oficio de una fundación que supuestamente está haciendo aportes para hacer estos cambios. Pero nosotros tuvimos un tiempo en el cual yo mismo como presidenta, al inicio, antes de hacer el reglamento, al inicio de todo este proceso, mocioné para que haya aportes de los ciudadanos y que puedan ser recopilados. No es obligación nosotros hacerlo, pero en aras de transparencia y la participación, para que hayan aportes de los ciudadanos que puedan ser incluidos y considerados, ¿no? Si es que los consejeros así lo estimábamos. Pero este consejero ahora, a estas alturas, ya cuando ya inició el concurso, cuando ya no es procedente, quiere incluir estos aportes de una fundación Ciudadanía y Desarrollo, que también entiendo que están investigando cuál es la procedencia de esta fundación y quiénes están vinculados a esta fundación que está haciendo estos aportes. En todo caso, ese es el fin de estos consejeros, hacer las designaciones de autoridades a la medida de sus patrocinadores o de los intereses de unos cuantos, no de los intereses del pueblo ecuatoriano. Y como yo no me presto para eso y ellos lo saben, por eso es que han hecho lo que han hecho en intento de remoción de mi cargo de presidenta. Ingeniero Almeida, ya para ir cerrando este espacio de diálogo, agradeciéndole sus palabras, sin duda, también consta entre uno de los cargos más importantes la elección del nuevo vocal del Consejo de la Judicatura, que se discute entre el reglamento y el blindaje de las decisiones del Consejo Transitorio. El titular de la Corte Nacional de Justicia, el doctor Iván Saquicela, ha entregado personalmente al doctor Ulloa la terna para ser designado esta nueva autoridad. Iván Saquicela se reunió precisamente esta semana y han presentado 3 carpetas o 3 postulaciones, una terna, para que asuma el cargo tras la renuncia precisamente de María del Carmen Maldonado. La vocalía del Consejo de la Judicatura y el Consejo de Participación Ciudadana no han definido si se principalizará a Álvaro Román o se elegirá una nueva autoridad. ¿Qué decir de esto? Porque también, sin duda, esta es la máxima autoridad en el ámbito administrativo judicial, es decir, aquí se decide si es que se suspenden a los jueces, si es que los jueces tienen algún proceso administrativo, si tienen algún proceso para ser destituidos o señalados o de alguna manera, si es que su actuar no es el correcto y no responde precisamente al ordenamiento jurídico, también ser sancionados. ¿Qué decir de esto? ¿Cuál es su posición? ¿Qué le parece a usted estas reuniones que tiene el doctor Saquicela y el doctor Ulloa? Bueno, yo entiendo que el señor Fausto Murillo es muy allegado también al doctor Saquicela y Fausto Murillo es allegado a Hernán Ulloa. Yo no quiero pensar que el doctor Saquicela esté inmiscuido también en estos intereses particulares del consejero Ulloa. En todo caso, lo que sí creo es que hay que respetar tanto la Constitución como el dictamen de la Corte Constitucional. Y en ese sentido hay un informe del coordinador de asesoría jurídica del Consejo de Participación Ciudadana en el que dice que hay que respetar justamente esto, la Constitución y el dictamen de la Corte Constitucional. Es decir, que el señor Fausto Murillo no le corresponde subir a presidente del Consejo de la Judicatura. Entonces, entiendo que el doctor Román también ha puesto una acción de protección y trámite, pero lo importante aquí es destacar algo, es destacar que se está haciendo una intromisión de otras funciones del Estado en el Consejo de Participación Ciudadana, porque es el Consejo de Participación Ciudadana el que elige a las autoridades que va a hacerles el control. Y eso es gravísimo que se esté intrometiendo, porque lo que nosotros hemos hecho durante este tiempo en mi administración es ver que haya transparencia y que haya independencia. Como saben que yo no doblego ante presiones y ante ningún acto que tienda a ir en contra de la transparencia y la independencia de las funciones, porque eso perjudica al pueblo ecuatoriano en la lucha contra la corrupción, es por eso que me han querido remover.
Y por eso es que hay que seguir luchando. Yo voy a seguir luchando, no por un puesto, sino por la institucionalidad, por la lucha contra la corrupción, por la transparencia y porque hay realmente autoridades sin compromisos con ningún consejero y peor aún, con los que va a controlar, que eso es lo que quieren. Almeida, cuénteme algo que supongo que usted todavía ha podido evidenciar. ¿Cómo está el trabajo del día a día, el trabajo administrativo, el despacho de las diferentes solicitudes, vedurías y todos los otros estamentos que lleva a cabo dentro de las competencias del Consejo de Participación Ciudadana? Se está desarrollando normalmente en las diferentes direcciones a nivel nacional. Le digo esto porque, claro, ¿no? Si esta pugna interna afecta desde luego el normal desenvolvimiento y la institucionalidad, como usted ya lo mencionaba. Durante mi administración hemos llevado a la par tanto la designación de autoridades como las actividades operativas en el sentido de lucha contra la corrupción o impulso de la participación ciudadana. En estos días que ha habido esta problemática, y que el consejero Ulloa se ha apoderado ilegalmente de todos los sistemas documentales para ejercer ilegalmente el cargo de presidente, no han habido ninguna acción palpable, tangible y importante en temas de participación ciudadana y lucha contra la corrupción. Están concentrados en cambiar los reglamentos, es decir, en tirar abajo el trabajo que hemos hecho durante meses en el Consejo de Participación Ciudadana, en avance de los concursos para hacer unos nuevos cambios, hacer todo, empezar de cero y hacer todo lo que les conviene a sus intereses y los intereses de sus patrocinadores. En estos momentos, cada sesión que se ha dado ha sido para avanzar solamente, prácticamente destruir lo que ya se ha hecho y hacer los cambios para poder elegir autoridades a dedo. No se ha hecho ningún otro tema importante en tema de lucha contra la corrupción e impulso de la participación ciudadana. Nada más que agradecer a la ingeniera Almeida. Estamos atentos al devenir de esta situación. Estaremos también un poco escuchándole a las declaraciones del asambleísta Luis Almeida, además de adelantarles que para el próximo programa estamos ya confirmadas con su participación en una entrevista y estamos a la espera también de la respuesta que nos da el doctor Hernán Ulloa. Le hemos tenido cuando fue consejero, cuando no ostentaba o no estaría posiblemente ostentando este cargo de presidente, así que esperamos que tenga la misma apertura, pero sobre todo que se haga una contrastación de la información y se genere realmente una respuesta a la ciudadanía de lo que está sucediendo en uno de los entes para quienes no entienden la importancia que devela precisamente el Consejo de Participación Ciudadana. Aquí es donde se eligen a las autoridades que los próximos 4 años van a controlar las acciones de todas las autoridades del país y las acciones en general en contra de la corrupción, como lo ha dicho la ingeniera Almeida. Estaremos atentos entonces a su respuesta, doctor Ulloa. Muchísimas gracias, estimada Sofía. Un abrazo fuerte hasta Quito y estamos atentos a lo que suceda en las próximas semanas. Gracias por este espacio. Muchas gracias a ustedes. Un saludo. Bonamé, un estilo que cautiva. Línea de ropa, zapatos, sombreros de paja toquilla, bolsos y accesorios. Bonamé, de Ecuador para el mundo. Rocket Queen, tu solución tecnológica. Páginas web, redes sociales, transmisiones de tus eventos. Todo para tu computador y tu sistema. Incodiza, medicamentos de uso tópico. Somos una industria farmacéutica con más de 40 años de experiencia. Estamos ubicados en Cuenca, Ecuador. Para más información, contactos al 07 40 75 415. Protegiendo tu salud. Amigos, amigas, sean todos bienvenidos a una nueva jornada de tendencias después de haber escuchado las declaraciones de la ingeniera Sofía Almeida, quien denuncia graves situaciones que se estarían viviendo al interior del Consejo de Participación Ciudadana
después de que estamos viviendo también una guerra en Rusia y en Ucrania, en donde estas naciones hermanas se enfrentan, sus habitantes, sus militares. Sin embargo, no entendemos la necedad y la falta de humanidad del presidente ruso, que permite que esta atrocidad y estos crímenes de lesa humanidad sigan sucediendo en pleno siglo XXI. Parece que no aprendimos nada después del COVID-19. En fin, mafias y grupos delincuentes de alcance internacional en una suerte de estas estructuras que están operando en el país, están trabajando, a decirlo de primicias, en 22 de las 24 provincias del Ecuador. Esto en pleno conocimiento de muchas autoridades, de este gobierno, del anterior gobierno, que fue cómplice, según la nota que saca el diario digital Primicias, y al parecer esto parece, ya que empezó hace más de 14 años atrás, en donde se dejaron libres las fronteras del Ecuador para que estos grupos narcodelincuenciales, estas bandas internacionales, como lo ha denominado el coronel Pazmiño, operen libremente en el país. Encontraron una mina de oro, literal, en las ciudades o en los territorios en donde hay precisamente este metal. Bienvenido, mi estimado amigo Franco Fernández, quien es miembro de la colonia de sarumeños que viven en Quito, también es quien coordina el movimiento laboral, social, y si te pasa a ti, activista político y activista social, sarumeño de corazón y de larga data. Bienvenido, Franco. Gracias, Fer. Un cordial saludo a la audiencia que nos mira y nos escucha por los distintos medios. Buenas noches a todos. Ahora viajando de Zaruma a Machala, y agradecer por la oportunidad de conversar un poquito de estos temas que acabas de comentar. Pues efectivamente lo que está sucediendo en el entorno mundial es una situación grave. La violencia no se justifica desde ningún punto de vista y ojalá que estas cuestiones cambien. Ya marcándonos un poquito más en el marco local, en el plano de la provincia y quizás de la ciudad, yo cada vez estoy menos tiempo en Quito y más tiempo en Zaruma, así que digamos que residente en Quito ya he dejado de ser, ahora soy más residente en Zaruma. Todavía me pertenezco a la institución y bueno, hay que seguir trabajando, ¿no? En los aspectos de Zaruma creo que hay bastante por hacer, pero lo más importante creo que estos días ha sido el demostrar que cuando se quiere se puede, porque esto que ha sucedido el día miércoles creo que deja en clara evidencia que las autoridades anteriores no solo fueron negligentes, sino algunos inclusive cómplices del daño que se le ocasionó a Zaruma. Eso lo ha dicho inclusive la ministra Vela, estimado Franco, que ellos han encontrado dos serios indicios de ciertos funcionarios, inclusive de alto rango, en varias instituciones que deberían regular, controlar y obviamente evitar que esa tragedia que sucedió en Zaruma, la tragedia que está sucediendo en el Napo, a donde estaremos cubriendo para la próxima semana junto con mi colega Andrea Alvarado, haciendo una nota especial. Hace un año ella lo denunció y hoy se está viendo el terrible drama de que se están perdiendo las fuentes hídricas, de el horror que se vive, la devastación. Esto no fue algo extraño en Buenos Aires, asimismo pasa en Ponce Enríquez, pero lo cierto es que estas mafias están organizadas. Lo cierto es que esto ya lo denunció esto hace muchos meses y es algo que se está dando clara evidencia de que así lo es, que operan, saben dónde hay oro, van como mosca a la miel, corren, movilizan máquinas, equipos, personas y están ahí tratando de extirpar el metal precioso a costa de lo que sea. Cuéntanos. Y dañando, ¿no? Sí, claro, y devastando territorios, además fuentes de agua. Por ende, esa es la parte quizás más importante, ¿no? Porque hoy estamos detrás, o están detrás, o seguirán detrás
del oro amarillo, pero nadie se da cuenta del oro transparente que podemos estar perdiendo si es que no se propende. Algunos, obviamente, yo entiendo que hay gente que no esté para nada de acuerdo con la minería, pero así como el petróleo y otra extracción de recursos naturales no renovables, perdón, seguramente en el tiempo se seguirá haciendo. Por eso, la mejor forma es hacer minería legal. El detalle está en que la minería ilegal nadie la controla y, como acabas de decir, tiene todos esos condimentos que tú has mencionado ahora, y creo que Saruma tiene que zafarse de eso lo más pronto posible. Para nosotros ha sido importantísimo toda esta semana de trabajo llamar a que los ecuatorianos vengan a visitar Saruma. Entiendo que el presidente estuvo visitando Saruma, ¿no? Consumir acá. Sí, sí, vino el día miércoles y ha sido bueno, productiva su visita, pero hay que hacer mucho más. El llamado es hacia el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, hay el llamado al Ministerio de Turismo, el llamado es al Ministerio de... Y lo que más se necesita urgente es presupuesto y manos transparentes para trabajar. Apenas se han asignado 2.7 millones de dólares para el tema de la remediación en la fase 1. Es bueno, y quiero hacer hincapié en este tema porque no es coincidencia que por primera vez se dé un avance y que por primera vez se vayan a justificar los fondos sobre una obra de remediación que en Saruma antes se intentó hacer y nunca sucedió. Bueno, ya sabemos la triste historia, ¿no? Y las autoridades cómplices. Deja claras sospechas de lo que pasó antes y por qué ahora sí se ha podido hacer. No creo ¿qué dice el alcalde, Franco? Porque el alcalde vivió la emergencia hace 4 años, en el 2017, hace 5 años ya. Y pero lleva 6 años en el poder, ¿no? Es el mismo alcalde reelecto, exactamente. Correcto. Mira, él es quizás la cereza del pastel, pero también han habido otros anteriores. Lamentablemente, esta división de culpables también hace que exista una pugna por quien se lava más rápido la cara. Y yo en este momento creo que ya las autoridades tienen plenamente identificadas a las personas y autoridades responsables en cada uno en su tiempo y cada uno en el ámbito de sus competencias. Las autoridades, tanto Fiscalía, Contraloría, Inteligencia, el Ministerio de Gobierno, absolutamente todos saben lo que ha pasado y cada funcionario del propio Estado central, de los distintos ministerios, de los entes de control y de las autoridades locales, provinciales y nacionales que tuvieron que ver, ya están identificadas. Creo que llover sobre mojado hoy tiene poco sentido. Lamentablemente algunas de esas autoridades siguen estando en el poder, otras ya han sido removidas. Como el alcalde, por ejemplo. Sí, y hay otras que tendrán que ser removidas, que el gobierno tendrá que hacer un esfuerzo allí para que esas personas salgan, pero creo que es momento de concentrarnos en las soluciones. Se han planteado varias soluciones al presidente de la República. Alguien me decía hace pocos días, ojalá el 30% de lo que propones se tome en cuenta, ¿no? Esperemos que sí. Sobre todo estas medidas técnicas, que son las más urgentes, porque habían algunas voces hace algunas semanas de que estaba cruzando la idea de cambiar la localización de Saruma a la parte baja, lo cual sería una locura, ¿no? Por nada y para nada. Sí, definitivamente perdería el verdadero encanto y la joya que es Saruma, y yo siempre lo sostengo por el cariño que le tengo, no solo a sus habitantes, sino a la ciudad, a este pueblo mágico. Franco, cuéntanos, precisamente a propósito de esta entrevista, después estaré hablando con el coronel Mario Pazmiño, con algo que es fehaciente, es tajante, digamos, es palpable y es completamente una realidad para los ecuatorianos. La inseguridad que vivimos, los grupos narcodelincuenciales están tomadas no solo las cárceles, ya hemos vivido las peores matanzas de la historia de Latinoamérica, no las del Ecuador, comparado solamente con las series de Netflix, con lo que pasaba en Colombia o lo que pasa en México. Realidad, ¿no? Cuerpos decapitados, aparecen colgados, en fin, cosas que realmente nos sorprenden cada vez más, ¿no? Alguien decía que cada momento estamos esperando que algo peor suceda y lo cierto es que la violencia se normaliza en esta exacerbada espiral que sigue ascendiendo y lo que acabas de decir creo que marca un punto de inflexibilidad. Los ciudadanos se acostumbraron al escándalo de la semana. Creo que no sé, ¿cómo hacer para que nos... ¿Y quiénes hacemos noticia también, no? Porque cada día nos sorprende una noticia peor. La verdad es esa. Y en el ámbito de la violencia y la inseguridad, el gobierno sigue dándose pie con
la piedra, porque no encuentra soluciones reales, diligentes y palpables, eficientes. ¿Qué hacer precisamente con estas mafias? Porque no es ahora ni siquiera para el mismo Estado, para el mismo gobierno, una novedad que estas mafias que controlan las cárceles, que controlan a la delincuencia organizada en las ciudades, que están matando a sueldo, sicariatos. Recién en Manabí vimos que fue asesinado un exalcalde de un cantón, el director de Sol, que es decir, una suerte de asesinatos diarios. Las cifras son escandalosas y escalofriantes. Estos mafias tienen realmente directa conexión con lo que están viviendo los territorios que tienen oro o que tienen esta riqueza aurífica. ¿Ustedes qué pueden decir? La última vez que estuve en Zaruma palpé que no se sentía la misma seguridad de hace algunos años atrás y siento que esto se extiende a gran escala, ¿no? Así lo he denominado también primicias en su importante nota investigativa, que están en 22 provincias del Ecuador. Creo que pasó de eso que llamábamos hace un tiempo atrás, quizás unos 5 años atrás, 6 años atrás, de la percepción a de verdad sentirlo. Ya es casi habitual ver a las personas dueños de hogar, jefes de hogar, jefas de hogar, yendo a las cerrajerías, yendo a las metalmecánicas a pedir que les elaboren las protecciones para sus puertas y ventanas, cosa que en ese pedacito de cielo, en ese terruño de paz, nunca pasaba, donde las puertas y las ventanas siempre estuvieron abiertas y llegaba cualquiera y entraba a tu casa sin golpear, porque era tu conocido, porque era tu cercano, y no pasaba absolutamente nada. Eso hoy ya no sucede. Esperamos que se pueda recuperar la paz. Pero hablemos un poquito del entorno nacional. Para que esto cambie, tiene que cambiar la ley, tiene que cambiar las autoridades, tiene que cambiar la ética en las personas y tiene que haber un verdadero amor por la patria. Por ejemplo, no puede ser que los policías no puedan actuar, entonces hay que cambiar la ley. No puede ser que no se los pueda encerrar, entonces hay que cambiar la ley para que se los pueda encerrar a los criminales como se tiene que hacer. No puede ser que los fiscales actúen de tal o cual manera porque la ley les da esa oportunidad, hay que cambiar la ley para los fiscales. No puede ser que los jueces digan que esto o lo otro. Y cuando quedan pocos, según el último estudio publicado, poco porcentaje, pequeñísimo porcentaje de jueces que no son corruptos, se sienten la inseguridad de arriesgar su vida para dictar sentencia como le manda su conciencia y como manda la ley. Entonces dice, yo quisiera, porque me considero honesto y estoy trabajando para hacer las cosas bien, pero no hay quien me proteja. Y ahí, el día miércoles el presidente ha dicho algo interesante y yo de verdad le creo y espero que vaya más allá del discurso a los hechos, que las autoridades cuenten con la protección que se necesita y hablaba de la integridad personal. Bueno, eso es lo que se requiere, pero hoy no hay ni siquiera los presupuestos para que ellos puedan movilizarse, para que puedan hacer su trabajo, para que tengan las herramientas y recursos necesarios. Y ahí voy otra vez de la protesta a la propuesta, porque no está en solo quejarse, sino en proponer cosas. Para el caso específico de Zaruma, yo he pedido que se cree un destacamento militar, que se asigne presupuesto para implantar e implementar un cuartel del ejército con al menos 100 soldados de las Fuerzas Armadas en la zona sureste de la zona de exclusión minera, de tal manera que esa zona sea completamente controlada, vigilada y que esté súper controlada todos los días, 24 horas al día, por las Fuerzas Armadas. Ya allí no habrán dudas. Alguien decía, no, pero es que tales o cuales autoridades se corrompieron, ¿qué te garantiza? Yo dije, nada garantiza. La seguridad nunca será suficiente. Lo que inviertas, lo que pidas, lo que hagas en seguridad nunca será suficiente porque siempre va a existir una oportunidad para que pueda existir alguna vulnerabilidad. Sin embargo, creo que es una buena medida. He conversado con altos rangos, comandantes, coroneles, etcétera, muchas personas de las Fuerzas Armadas y todos han estado de acuerdo. Esa es una gran solución y además hay un territorio donde se podría inclusive formar aparte de los soldados de las Fuerzas Armadas allí en el sureste de la zona de exclusión minera. Creo que hay una grandísima oportunidad de darle un cambio a la historia. Y no se trata de crear un destacamento con 100 nuevos militares que no existían en el Estado y que esto va a ser más obeso al presupuesto, para nada. Simplemente es cuestión de movilizar a gente técnica que sepa cómo hacerlo, que las hay en todo el país, y traerlos y destacarlos justamente acá. Y eso creo que se puede hacer, se tiene que hacer, hay una gran oportunidad para hacerlo, las Fuerzas Armadas están de acuerdo. No avancé a conversar con el ministro de Defensa, me hubiera encantado planteárselo de forma personal a él, pero espero que pronto esto llegue a sus oídos y que se busque la manera de hacerlo posible.
No digo que sea fácil, pero por eso mismo, porque es difícil, seguramente dará parte importante de las soluciones. Franco, el mes pasado estuve en Zaruma y en Piñas y claro, nuevamente tenía varios testimonios que decían que bajo del suelo de Zaruma existen ciudades, ya, o sea, ya no estamos hablando de grandes galerías, estamos hablando de que existen habitaciones, de que existen tiendas de abasto, de que existen, es más, hasta burdeles y otros centros de entretenimiento, si se puede llamar así, para los que hacen minería ilegal y que ellos pernotan ahí debajo del suelo. No me quiero imaginar el ancho de estas galerías o de estas perforaciones para que se pueda hacer esto. Y finalmente, otro tema que a mí me sigue preocupando, ¿no? En esta conexión que existe entre todos estos grupos irregulares a nivel del Ecuador. Claro, saben que no hay control o que hay corrupción, migran de otros sitios. ¿Cuántas personas, por ejemplo, en Ponce Enríquez, conocíamos que apenas el 10% de su población nativa sigue viviendo en Ponce Enríquez? Muchos migran y llegan personas a hacer actividades mineras que no son de ese cantón. En Zaruma no se tenía ese fenómeno, pero ahora siento que hay mucha más gente que no es de Zaruma. Había cierto porcentaje, sí, no lo discuto, pero siento que en estos años ha aumentado mucho más. Y claro, y esto te digo porque en Ibarra y en Tena se desalojaron campamentos irregulares, pero también se daban las voces desde parte de las autoridades locales para alertar a estas personas y puedan salir ilesas, si se quiere, en el ámbito jurídico. Esto está sucediendo en Zaruma, está pasando porque, claro, hay una inobservancia terrible, es una impavidez, no pasa nada y ese es el caldo de cultivo perfecto para que ellos migren y estén presentes ahí. Empecemos por el plano laboral, después vayamos al plano de la movilidad humana. En el plano laboral, hay esclavitud, hay abuso hacia ciertos trabajadores, porque recuerda que no todos los que están como topos debajo de la tierra son precisamente mineros. No todos ellos son gente que está haciendo explotación minera porque tiene algún tipo de conocimiento, simplemente van a la Bartola o a hacer lo que les corresponde o lo que les mandan grandes capitales de la minería ilegal. Entonces hay un abuso laboral. Después todo lo que acabas de decir se describe con decirte que es tan grande el espacio en las líneas inferiores donde hay acceso, donde estuvieron grandes empresas previamente que eran legales cuando no existía la zona de exclusión minera y que dejaron abandonando eso o algunos les dieron paso a propósito, que puede entrar una volqueta por allí. Entonces no es cualquier cosa, efectivamente el tamaño, los espacios estaban completamente abastecidos de todo lo que tuviste. Hoy la zona está controlada hasta el 95%. Se asume que todavía quedan espacios por controlar. Es más, el día miércoles se capturaron a 3 personas y el día de ayer se esperaba capturar a 3 más. Entiendo que lo deben haber capturado porque se sabía que estaban dentro, pero estaban esperando que salgan porque ya los 3 primeros dijeron es que hay otros 3 compañeros que están dentro, entre comillas la palabra compañero. Que están dentro y no queremos que los metan presos. La realidad es que apenas salgan iban a ser detenidos e iban a ir directamente a la policía y luego a la fiscalía y todo lo que corresponde. Pero como tú dices, no es un tema de que entran en la mañana y salen al mediodía o en la tarde. Normalmente entran un día y salen una semana después. Por eso tienen todo el tipo de logística que acabas de mencionar, absolutamente todo. Y muchas de esas cosas están al margen de la ley. Entonces creo que se ha hecho un gran trabajo al controlar, por supuesto, parte de las autoridades honestas trabajando desde el parte del ministerio y de la parte de la agencia de control, que hubo nueva gente trabajando allí, recibieron amenazas, yo mismo, otras personas de Zaruma, otras personas que han estado haciendo activismo, etcétera, han recibido amenazas. Tú mismo has pasado por este tipo de cosas, entonces no es nada fácil y por lo cierto me solidarizo porque sé lo difícil que es. Y cuando lo viví en carne propia lo entiendo completamente, que uno no pueda ni siquiera movilizarse y etcétera, es de entender, es de comprender y creo que eso hoy poco a poco se le va dando una vuelta a la página. Queda poco por sacar, por expulsar, pero durante muchos años, 4 o 5 años, si alguien tiene referencia histórica de más tiempo,
se sintió que Zaruma ya no estaba lleno de sarumeños, sino que estaba lleno de gente de afuera. No tendría por qué ser malo. El detalle está en que en los ámbitos de movilidad humana, cuando llegan personas, seres humanos desde otros países y no existen los espacios para que puedan trabajar, es muy fácil ser capturados por estas organizaciones no legales para empezar a esclavizarlos, y eso es lo que ha pasado. Y cuando esas personas no tienen documentación, cuando no están en regla, y si algo les pasa, pues no hay quien reclame por ellos o por sus vidas, etcétera. Es un drama humano, y creo que lo que se tiene que propender es a hacer más grande el pastel de la legalidad. Cuando digo esto es a que exista más empleo, ojalá en la minería legal sí, pero también en el turismo, también en los servicios hoteleros, también en los restaurantes, también en la logística, en absolutamente todo. Todo lo que Zaruma puede hacer en cuanto a alimentación, gastronomía, todo lo que Zaruma puede hacer en deportes de aventura, tiene tantas cosas hermosas para mostrarte. Todo lo que Zaruma puede hacer en innovación, en aporte. Muchas empresas han recibido, empresas grandes a nivel nacional han recibido el aporte intelectual de los sarumeños, muchas entidades públicas, hablar de la música, de las letras, de las orquestas que puede sacar Zaruma, de los deportistas que puede sacar Zaruma en muchos ámbitos. Bueno, eso es lo que hay que buscar para que la gente se ocupe en otras cosas, que la economía crezca y que la gente sienta que puede existir pleno empleo. De esa manera, por supuesto, poca gente se va a ir hacia los lados de la ilegalidad. Y si alguien llega a Zaruma a buscar una oportunidad, que la encuentre dentro del marco de la legalidad. Qué bueno sería si viene alguien, no sé, pues de cualquier país, sea de Angola, de Alemania, de Argentina, o de Venezuela, o de Perú, o de Colombia, o de Chile, o de Panamá, de donde sea que venga, que encuentre una oportunidad, porque aquí nos han visitado ingleses, franceses, italianos, etcétera. Bueno, bienvenidos sean, porque se trata de ser hermanos. Las fronteras están abiertas, pero para eso también tiene que haber control, para saber quiénes entran por las fronteras. Recordemos los errores del pasado respecto de la apertura irracional de las fronteras, y creo que hoy estamos pagando esos errores. Bueno, hay muchas cosas por corregir, las soluciones están planteadas, pero ya es hora que se pase del discurso a los hechos, porque no podemos vivir de que sean solidarios con Zaruma, y no podemos vivir de que digan qué pena lo que está pasando por Zaruma. Hoy yo les pido a todos en el país y en Cuenca que nos están escuchando, vengan, visiten Zaruma, dense una vuelta por acá. Los carnavales en Zaruma van a estar fantásticos. Hay programación el sábado, hay programación doble el día domingo, hay programación doble el día lunes, hay programación el día martes. La vía está expedita por ambos lados, sea que suban por pasaje Vega Rivera, Cerro Azul, Atahualpa, y llegan hasta Zaruma en las distintas parroquias llegando por el lado occidental, o sea que lleguen por Santa Rosa, Piñas, Portobelo, y suban directamente hasta Zaruma, y también están las otras parroquias del lado oriental. Y si van por la vía Cuenca, está la parte de Chilla hasta llegar a Huanazán y a Bañín, que también son parroquias muy hermosas para visitar. Es decir, Zaruma tiene una multiplicidad de opciones para mostrarte y hacerte vivir una experiencia diferente, pero hay que visitarla, hay que conocerla. Y ¿sabes qué? Si la quieres tanto, si te gusta tanto, si aprecias tanto, o si simplemente no la conocías antes, pero quieres ser solidario con tus hermanos zarumeños, ven a visitarla, consume acá, quédate 1, 2, 3 noches, diviértete con tu familia. La ciudad ya ha perdido bastante de la inseguridad que sentía antes. Hoy hay un territorio bastante bien controlado, y serás siempre bienvenido de donde sea que estés. Y este mensaje se los digo con mucho cariño, pero también con los brazos abiertos, de que una invitación es humana para estos hermanos zarumeños que están esperando que los vengas a visitar. Estimado Franco, sin duda, bueno, para mí Zaruma es una de las joyas que tiene el Ecuador y la provincia del Oro, así que me sumo a esas palabras de invitaciones a que se conozca, para quienes no han estado personalmente, y para quienes sí conocen, que sigan ayudando, pero sobre todo divirtiéndose, ¿no? Un tiempo familiar, de esparcimiento sano. Zaruma es un espacio idóneo para esto, con su rica gastronomía y sus lugares que siguen siendo hermosos. Pero voy a eso, ¿no? Uno como turista y viendo desde afuera, dice, bueno, ¿cómo está el tema del riesgo? Es decir, hubieron socavones a días seguidos, se cayeron casas, se evacuaron a personas del centro histórico, que es la parte precisamente donde está el casco colonial de Zaruma. ¿Qué decir de eso? Porque, desde luego, no me quisiera ir a una ciudad donde tenga el riesgo que en un momento inesperado existe otro socavón, o con la inseguridad de que la tierra está
floja o claro, bueno, y también por el tema geográfico, está en plena punta de la montaña y esto también genera cierto miedo en la población que ha visto en imágenes lo que sucedieron en días pasados con estos socavones. El mapa de riesgos recientemente elaborado nos muestra específicamente las 200 y pico de casas que tenían riesgo, las 20 y pico de casas que estaban más afectadas y las que había que intervenir, y las casas que se hundieron con el último socavón, también las familias que fueron damnificadas, afectadas y luego movilizadas. El día de hoy y en los próximos días, las familias que fueron reubicadas están volviendo a la calle 9 de octubre, la 29 de noviembre y la Luis A. Castro, así como la Colón, conforme vaya siendo posible. Con estas palabras a continuación no quiero minimizar el tema, pero sí decirles que fue en el centro histórico cerca del Parque Central donde ocurrió este socavón, a pocas calles, a pocos metros. Sin embargo, el resto de la ciudad se veía bloqueada por los temas de seguridad hasta que se hagan las evaluaciones, como es normal, corresponde. Sin embargo, para esto había mucha afectación al nivel de comercio, de familias, de intranquilidad, de no poder dormir, etcétera, porque no se sabía qué iba a pasar en el futuro, y ha tenido uno que desdoblarse en el apoyo con la gente, conversando con la gente, para que también hagan esta especie de catarsis, de soltar su dolor y que puedan tratar de salir adelante. Bueno, esto, gracias a Dios, ha evolucionado, se ha hecho una ciudad más segura ahora, de tal manera que las calles que estaban bloqueadas, como la Sucre, la 10 de agosto, etcétera, empezaron a ser reabiertas. Ya hay tránsito vehicular, ya hay flujo vehicular por esas calles, ya hay tranquilidad, ya los comercios han empezado a reactivar, ya los restaurantes están activos otra vez, ya los comercios de tiendas, farmacias, absolutamente todo está funcionando nuevamente. Entonces, eso es bueno. Después, la parte, voy a usar una palabra otra vez y entre comillas, afeada de la calle Colón y 29 de noviembre y Luisa Castro, justo en esa esquina donde hubo el socavón. Bueno, se empezó a trabajar. Al inicio se veía muy feo por los destrozos que ocasionaba el socavón, por cómo queda una zona de guerra casi donde hubiera caído un meteorito, y donde además se pusieron días después unos toldos o plásticos negros mediante los cuales se pretendía proteger que la montaña no siga siendo mojada por el fuerte invierno y que no se vaya a seguir derrumbando. Bueno, eso se fue lavando, hizo que se mueva una casa más, que se afecten otras viviendas, etcétera. Pero todo esto era hasta estabilizar el talud, hasta hacer el tapón que está anclado 60 metros de profundidad, y a partir de allí empezar a construir y remediar. Todo eso se fue dando desde el día 2, con los estudios, los análisis y todo lo demás, las perforaciones. Y en las últimas 2 semanas los avances se notan, la protección que se dio hace apenas una semana cuando se empezó a bañar de una lechada de cemento las paredes para que ya se quede completamente fijo, como se hace en la mayoría de las autopistas donde existen montañas, donde se fija con cemento la parte de la montaña, de la ladera. Bueno, esto ya pasó en esta parte del socavón, y eso se le puso una geomembrana, una malla de alambre y de acero para que se fije. Eso ya sucedió, y a partir del viernes se trabajó muy fuerte. Se empezó a hacer el relleno, se empezó a hacer el taponamiento y todo lo demás, y hoy la zona se ve menos afectada. Por supuesto que perdimos parte del panorama. Yo tomé unas fotos a la distancia y desde allí también he estado varios días visitando la zona, a pesar de lo difícil que es emocionalmente, porque quiero recordar que yo vivía apenas a 70, 80 metros del socavón, entonces no era para mí algo fácil, y emocionalmente es un tema fuerte que obviamente afecta inclusive en el tema del sueño, personalmente hablando, ¿no? Entonces, esto ha ido sucediendo, pero la parte más importante es que apenas a 150, 200 metros de donde está el socavón, hoy ya es una zona segura, el mercado se ha reabierto, la feria se volvió a abrir, el tránsito se volvió a abrir, uno ya puede ir al mercado a comer las delicias que tiene el mercado, a recorrer los restaurantes que están alrededor del centro histórico y que están allí mismo cerca de las calles principales o en las casas patrimoniales. Ya puede ir uno a tomarse fotos, a caminar, a andar con tranquilidad. La ciudad tiene muchos militares, muchos policías, es decir, hoy ya es una zona tranquila. Por eso es que me atrevo a hacer esta invitación con total confianza, con total tranquilidad, y decirles que Sarumo es un paraíso que se tiene y que se debe visitar por cultura, por tradición, y también por un compromiso por sacar adelante esta joya patrimonial que tiene el Ecuador. Franco,
Ya para ir cerrando, sin duda, esto va a sonar pesimista, pero lo que vive Saruma va a seguir pasando en el resto del país, va a seguir pasando en el resto de provincias. ¿Cuál crees tú que sería la solución más rápida y cercana para mitigar estas mafias internacionales? Recuerdan que tienen conexiones con los cárteles, con los grupos irregulares de Colombia, con mafias que operan en todo el mundo en la venta ilegal de sustancias. Y claro, además va conexo con la trata, con el lavado de activos y otros negocios ilegales de índole internacional. Me he ¿Cómo permitido lidiar con esto? conversar, me he permitido conversar con varias autoridades, expertos. Recuerda que quizás fui uno de los nexos, no el único, pero sí uno, y me considero haber sido parte de la solución al encontrar profesionales en todo el país que se pusieron en contacto conmigo, quizás por el momento mediático que estuve viviendo en diciembre. Y rápidamente la gente me llamaron de todas las universidades, de muchas ciudades y de fuera del país a decir cómo ayudo. Y los puse en contacto inmediatamente con las autoridades y estuve en las mesas técnicas, estuve en varias reuniones y conversaciones escuchando las soluciones. Para algunas personas no será bien visto, pero estuve aportando y por supuesto también me permitió entender y comprender los aspectos sociales y técnicos, pero decirte que esto podría seguir pasando en el resto del país, así como ha pasado en el resto del mundo, y creo que la única solución es la que he escuchado estos días de forma repetida, que se tiene que existir más legalidad. Es algo que planteé hace 2 años, que no me equivoqué en el sentido que lo planteé y ahora lo veo con mayor fehaciencia. ¿Por qué? Porque si las licencias ambientales son imposibles de obtener, entonces con razón hay ilegalidad. Si los aspectos laborales son tan complicados, con razón hay tanta ilegalidad. Si los temas fiscales son tan complicados porque no se tributa donde se extrae los minerales, sino donde las empresas tienen el domicilio fiscal, entonces con razón hay tanta ilegalidad. Cosas como las regalías mineras. Es increíble cómo las regalías mineras se pagan o simplemente no se entregan, se van a otras ciudades. ¿Por qué hay ciudades como Cuenca, Guayaquil, Loja, Machala, Quito, que están recibiendo las regalías mineras de las empresas que explotan en Saruma? ¿Por qué existe tanta ilegalidad e informalidad en las fronteras y en las aduanas y los recursos se van por allí? ¿Por qué apenas se ven 50 millones de dólares de explotación de concentrado de minerales que se extraen debajo del subsuelo de Saruma? ¿Por qué 50 millones si sabemos que se exporta muchísimo más? Es decir, hay empresas que no lo están haciendo de forma correcta, que están tendiendo a la ilegalidad. Mientras la ilegalidad sea negocio para algunos, esto puede seguir pasando. Perdón, entonces, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Es que exista más legalidad. La única manera es esa. Yo les he pedido a las autoridades que algunas de las galerías que están al filo de la zona de exclusión minera tienen que tener control militar y tienen que servir de lugares donde se muestre, donde se hizo minería de forma antitécnica e ilegal, donde no debería existir minería, donde se tiene que hacer estudios, donde se tiene que llevar estudiantes, donde tienen que estar los militares, donde tiene que haber paso continuo de las autoridades, etcétera, para todo tipo de control. Entonces, allí no va a existir el paso clandestino. Pero si las zonas simplemente se dejan abandonadas como se propuso y se hizo hace unos años atrás, nos dimos cuenta que por más anchos y altos que sean los muros, terminaron siendo rotos. Entonces, para que esto no se repita y Saruma no sea un espejo en el que muchos se tengan que ver después, es simplemente aprendamos de la lección, aprendamos nuestros errores, hagamos las cosas bien, unámonos entre todos y pensemos cosas positivas de los demás, cómo hacer para que Saruma salga adelante, no con división, porque cada uno ver por lo suyo y decir yo no avanzo con lo mío, tú no puedes con lo tuyo, o quítate tú para ponerme yo, que es lo típico, por lo menos en el ambiente político. No, así no funciona, así no funciona. La cuestión aquí es unirse. Entonces ya se ve gente tomando las cosas de una manera y otra gente tomando las cosas de otra manera, en vez de decir, a ver, ¿en qué estamos de acuerdo? Como lo propuse hace 25 meses atrás y dije, ok, tenemos 3 puntos en los que estamos de acuerdo, trabajemos para que eso sea así. Pero no todo el mundo quiere trabajar así, porque hay gente que le había afectado su negocio ilegal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Legalidad. Creo que ese es el camino. Voy a seguir insistiendo y algo que no me arrepiento de haber pedido hace un poco más de un mes atrás es transparencia. Que se transparente todos los contratos, todas las concesiones mineras, todos los contratos de operación minera, todas las labores mineras, que todos presenten su mapa de internación para saber dónde están, cómo lo están haciendo y que exista control sobre ello. Este pedido mío, además,
se decía que tenía que ser una declaración juramentada, de tal manera que si alguien miente o engaña, pues efectivamente estaría cometiendo perjurio y las consecuencias que eso tiene según el Delito, código. sí, claro. Y muy pocos lo han hecho, apenas el 5%. Ahí está el error. Pues, Franco, realmente coincido en que se deberían transparentar y que se debería tener una conciencia ambiental, no solo por un tema normado o legal, sino porque efectivamente, sin fuentes de agua, por más oro que se tenga, no se puede hacer nada. Si es que se secan todas las fuentes hidrográficas del cantón Zaruma y sus alrededores, no van a tener agua que beber, aunque tengan mucho oro debajo de la tierra. Y finalmente, una reflexión importante. Más allá de los puntos de encuentro o de distanciamiento, que inclusive podemos tenerlos tú y yo, porque yo soy una firme convencida de que podemos vivir sin minería y que debería ver al agro y al desarrollo sustentable desde el enfoque turístico y otros métodos o otras formas de desarrollo económico, otros polos económicos. Sin embargo, la ilegalidad, la corrupción, la falta de transparencia, pero sobre todo la falta de patriotismo de muchas autoridades, no solo de Zaruma como el alcalde, que lo he repetido muchísimas veces que es nefasto y que debería tener sangre a la cara y en vez de pelearse con el presidente Guillermo Lasso, como lo hizo en días anteriores, debería renunciar al cargo porque hace mucho no ha dado la talla, sino también con las autoridades a nivel nacional. No es posible que sigan exponiendo la vida de miles de personas por la inseguridad, por que muere mucha gente y cuerpos que nunca se llegan a conocer ni siquiera de quiénes eran, y porque es una industria que está exterminando, matando de una forma sin igual la naturaleza, las fuentes hídricas y también dejando desolación y miseria, porque acuérdense que la minería, en este caso irresponsable, deja consecuencias irreparables para toda la vida de sus territorios. Los vuelve muertos, desolados y desiertos. Eso, estimado Franco. Para mí no es minería eso y que debería llamarse simplemente extracción ilícita de recursos, por lo tanto debe ser castigada con el máximo peso de la ley, porque la minería o es responsable o simplemente no es, y ahí sí me apego a tus palabras completamente. Gracias por la oportunidad, como siempre. Muchas gracias. Gracias a ti, un abrazo fuerte y estaremos comentándonos y conectándonos de lo que sucede en Tena, en la provincia del Napo. Es realmente lamentable. Un territorio vasto, hermoso y sin duda lleno de verde y de fuentes hídricas que también están siendo aniquiladas de una manera, es un ecocidio. Lo mismo que está sucediendo en la guerra en Rusia y Ucrania, está sucediendo en nuestro país, con los territorios y los derechos ambientales. Es un ecocidio. Gracias, Franco, un abrazo fuerte. Nos veremos pronto. Gracias. Linda noche, saludos a todos. Gracias a ti. Vamos, amigos, a una breve pausa publicitaria. Al volver, la entrevista anunciada con el coronel Mario Pazmiño, experto en seguridad internacional, nacional, comentándonos estos nexos. Yo lo he venido denunciando públicamente y que la minería va a seguir operando ilegalmente, pero ¿cómo solucionarlo? Esperamos que él nos diga estas pautas y ojalá el presidente tome nota. Debería tomarlo en cuenta para su gabinete. Es más, es una persona que conoce, que sabe, que ha sido reconocida internacionalmente por su probidad y porque tiene las soluciones técnico-efectivas y de la inteligencia para ojalá erradicar esta sarna que vivimos en nuestro país con estos grupos irregularidades. Nadie está libre y nadie circula por las ciudades en paz. Volvemos. Bonamé, un estilo que cautiva. Línea de ropa, zapatos, sombreros de paja toquilla, bolsos y accesorios. Bonamé, de Ecuador para el mundo. Rocket Queen, tu solución tecnológica. Páginas web, redes sociales, transmisiones de tus eventos. Todo para tu computador y tu sistema. Incodiza, medicamentos de uso tópico. Somos una industria farmacéutica con más de 40 años de experiencia.
Estamos ubicados en Cuenca, Ecuador. Para más información, contactos al 07 40 75 415. Protegiendo tu salud. Por eso es que quieren vender el banco, autovendérselo. Las pruebas están dadas, las intenciones están dadas, a precio de gallina enferma. Eso es terrible, ¿no? Por eso que lo están desprestigiando, por eso le están cerrando las sucursales y todo este tipo. Entonces, ¿usted cree que todavía en el Consejo de Participación las cosas no están dichas? Pero es que es lógico, mire, usted sabe que una juez, la señora Vargas, tengo entendido, ¿sí? Kerly Vargas, dio a favor unas medidas, pero vinieron de Quito, el muy amigo del señor Ulloa, que tengo ya hasta un video en la que se reúnen ellos en Quito, en la que viene y la sacan esta señora, coincidentalmente por otra cosa, pero tan urgente para que ella no notifique la sentencia, pero ya lo había declarado públicamente y está el acta respectiva e hicieron eso. ¿Para qué? Para que los otros se aguanten. Pero viene otra juez del mismo nivel, una señora Ibarra que tiene a toda su familia allí en la corte y en los juzgados. Ya le llegará la justicia a ella, no crea que esto es redondo. Uno tiene que actuar siempre en la ley y correctamente. La otra jueza del mismo nivel revocó la medida de la doctora pero Vargas. La anterior también le revocó todo y él le revocó a futuro. Entonces ahí está frita. Entonces ahí tendría que resolver esto. O la Corte Superior, cuando vaya en apelación, ahí veremos la amenaza de este señor, ¿cómo es que se llama? Del Consejo de la Judicatura, que está ahora, que no debería ser el representante porque debería ser el representante del presidente, pero el Consejo Transitorio nombró a otro, que este viernes, según he visto en las redes, va a haber un recurso. Esperemos que al juez de Quito no lo amenacen y no lo hagan insultar. Por eso es que el juez constitucional tiene otra atribución. Claro. Oiga, doctor, Sí. en las redes también vi, usted me corregirá si es que acaso No, es una falsedad, que el actual presidente, reconocido por lo menos pues ya formalmente por el gobierno, el doctor Ulloa, fue candidato alterno fue asambleísta, me parece, creo, ¿no? En el 2017, no sé si esté mal. Pero, ¿eso le permitía ser parte del Consejo? No le permitía ser y no puede ser. Entonces sí es verdad eso. Es verdad. ¿Y por qué ahí fue el abuso. posesionado? Entonces Lazo quiere ponerlo a él porque cree que lo va a defender o porque el señor Aparicio Caicedo, que es el hombre de la chequera y el Montesino del Ecuador, lo va a controlar. Oiga, a Ulloa no lo controla nadie al último, se le lleva el santo y la limosna. Y esto es una investigación que estoy haciendo yo desde el punto de vista legislativo. Definitivamente con las propiedades que tiene un año antes y las de ahora, vea usted qué es lo que puede suceder. Él no es el presidente. ¿Por qué? El Consejo de Participación tiene su ley especial y no dice nada sobre esto, y la única forma de cambiar presidente y vicepresidente es un juicio político. Esperemos ahora el juicio político o la resolución de la Corte Superior, y si va en consulta a la Corte Constitucional, por mucho que tengan aparentemente mayoría en la Corte Constitucional ahora, vamos a ver qué decide. Una cosa final de mi parte, ¿no? Sí. ¿Por qué la Asamblea no se ha pronunciado, no ha dicho nada? Si se supone que la Asamblea es la que pone y saca, me refiero al Consejo, pero no, ha habido, sí, asambleístas que se han reunido y han dicho y han protestado, pero no debería el Pleno haberse pronunciado, pregunto, bueno, ¿no? yo creo que lo deben de hacer los legisladores. Yo he escuchado que lo van a hacer. Inclusive podrían hasta adelantar el juicio político en decisión del Pleno. Eso es un planteamiento que tendrá que hacerlo los otros bloques o los otros legisladores en favor de esto, porque no puede ser. Vea, en el momento que el señor presidente de la República, don Guillermo Lasso, se adueña de los otros poderes, estamos en dictadura, a la fuerza con la fuerza pública. La ministra de Gobierno haciendo gestiones. Hoy día hay una comparecencia en la Comisión de Participación Ciudadana del Parlamento. Creo que no van a ir los otros, los impostores o parte de los que están haciendo el grupo dictatorial. Están avasallando al Parlamento, pero al Parlamento nadie lo avasalla. Al último decide el Parlamento y se van porque se van. Asambleísta. Sí. ¿Nebot y Correa quieren poner contralor? No, que yo sepa, no, nunca. Y además, ¿por qué? Es que no lo pueden hacer. Mire. Con la mayoría que tenían, No. podía ser. Está bien que me pregunte eso. No, porque es la gente la que nombra. Con el reglamento que estaba anteriormente, muchísima gente se inscribió. El correísmo dicen que tiene, yo no me consta. Que Lazo también dice que puso gente para que califique las comisiones ciudadanas. No, comisiones ciudadanas. Sí. Los veedores son uno y las comisiones ciudadanas son los que eligen.
el pueblo. Entonces, para eso usted tiene que cumplir ciertos requisitos mínimos. Lógico, requisitos, y tiene que ser auspiciado también por una organización social, no por partido político. Por eso es que al Consejo de Participación lo bueno era que le sacaron la mano de los partidos, pero ahora Lazo hace exactamente. Bonamé, un estilo que cautiva. Línea de ropa, zapatos, sombreros de paja toquilla, bolsos y accesorios. Bonamé, de Ecuador para el mundo. Rocket Queen, tu solución tecnológica. Páginas web, redes sociales, transmisiones de tus eventos. Todo para tu computador y tu sistema. Incodiza, medicamentos de uso tópico. Somos una industria farmacéutica con más de 40 años de experiencia. Estamos ubicados en Cuenca, Ecuador. Para más información, contactos al 07 40 75 415. Protegiendo tu salud. Que usted mejor se merece. Usted dijo un día en una rueda de prensa que nunca se iba a meter con la minería. Pues muchos mineros sacaron los cerebros de las máquinas, cortaron el sistema eléctrico, dañaron deliberadamente los motores para evitar su confiscación. Estos ilegales pensaron de que nunca íbamos a mover la maquinaria. Tenemos gente especializada del cuerpo de ingenieros. Nos demoramos 1 o 2 horas por máquina, pero estamos sacando. Cada día se encuentran máquinas como ocurrió este miércoles. En un informe preliminar se estableció que en Yusupino permanecerían alrededor de 100 excavadoras. La actividad de Yusupino es empresarial. Cada máquina incautada cuesta entre los 180,000 y $250,000. Ningún minero artesanal tiene esa cantidad. No vamos a permitir que eso siga sucediendo en el sector. No volverá ningún tipo de actividad minera ilegal. Muy buenas noches, señores periodistas. Muy buenas noches al pueblo ecuatoriano. Ante los hechos bochornosos que han sucedido en este día en el Pleno de la Asamblea Nacional, protagonizados por el partido político UNES y secundados por algunos miembros del Partido Social Cristiano. Antes lo hicieron en el pasado, tomarse por asalto mi vivienda, mi casa, arrastrarme y encarcelarme. Hoy quieren repetir esa hazaña también tomándose por asalto la Asamblea Nacional. Soy una mujer que vengo desde abajo, vengo desde la lucha social, vengo desde los pueblos y nacionalidades. He luchado por los derechos de mi querido pueblo de Orellana. Y hoy me corresponde con firmeza luchar por la democracia de mi país, haciendo respetar las leyes, la Constitución y los procedimientos legislativos.
y lo voy a hacer con todo mi corazón, como me enseñaron a luchar mis antepasados. Y voy a demostrarles que se debe respetar a la Asamblea Nacional, una institución noble, que es justamente la institución que representa a la democracia del país. Quieren desestabilizar la Asamblea Nacional y luego ir por la desestabilización del país. Hoy se están jugando, y más que jugando, están desesperados por tomarse el Consejo de Participación Ciudadana, porque en próximos semanas y meses se van a tener que elegir la Contraloría, la Procuraduría, el Consejo Nacional Electoral. Y están desesperados porque se les va de las manos el chupete. Por eso, aquí estamos los asambleístas que vamos a defender la democracia, la seguridad jurídica de nuestro país y demostrarles de que se debe trabajar por la democracia, pero con paz y armonía en este país. Por eso, compañeros asambleístas, muchas gracias por vuestro apoyo. También agradecer al movimiento Pachacuti, que se ha solidarizado durante todos estos días, porque esto no es nuevo. Esto ya viene hace un mes tramándose la toma de la Asamblea Nacional. Pero no, como les dije una vez más, no lo vamos a permitir. Aquí estamos para seguir luchando y trabajando por la democracia de nuestro país. Y aquí está Guadalupe Lloris, una mujer que más que hablar, escucha, que más que prometer, cumple, que más que pelear, trabaja. Y como voy diciendo, voy haciendo. Y le vamos a demostrar que nos vamos a unir con todas las bancadas que en realidad quieren luchar por la democracia, defender la democracia. Y lo vamos a hacer con toda esa responsabilidad, ese coraje que merece nuestro pueblo ecuatoriano. No lo vamos a permitir. Y eso, ténganlo por hecho. Y esperamos también el apoyo de todo el pueblo ecuatoriano. Porque si antes lo hicieron, si antes nos arrastraron, nos persiguieron, nos hirieron, nos mataron y nos encarcelaron, ahora no les vamos a permitir que se viole la Constitución y las leyes. Guadalupe Lloris no ha violado ningún procedimiento legislativo. Por lo tanto, he respetado como la que más la Constitución, las leyes y los procedimientos legislativos. Y ojalá mi país no se olvide que yo le prometí el 24 de mayo, le prometí trabajar por la reconciliación. Y lo hice. Trabajar por la unidad nacional. Lo hice. Y también trabajar por la gobernabilidad y la institucionalidad de mi querido país, el Ecuador. Y vamos a seguir trabajando de manera conjunta con todos y cada uno de los asambleístas que apuesten por la democracia,
Y es el momento de llamar a la unidad para poderlo hacer con esa sinceridad, con ese amor que debe garantizar la estabilidad de nuestro país. Ya basta de desestabilizar, basta de llamar al caos, porque como ustedes fueron testigos en este día, he convocado el pleno de la Asamblea y esa es mi función, mi competencia. Y no hemos violado pero ningún procedimiento legislativo. Por eso estoy convencida de que nosotros hemos respetado la ley y por lo tanto aquí estamos para luchar y seguir trabajando por la democracia de nuestro país. He suspendido la reunión del Pleno porque no teníamos las garantías necesarias para continuar con el Pleno de la Asamblea Nacional. Y también acabo de suspender la sesión de las 7 de la noche, porque igualmente todavía no tenemos las garantías necesarias para poder reunirnos y poder justamente tratar todos los puntos que tenemos que tratar por el beneficio de nuestro país. Muchas gracias. ¡Viva la democracia! Bonamé, un estilo que cautiva. Línea de ropa, zapatos, sombreros de paja toquilla, bolsos y accesorios. Bonamé, de Ecuador para el mundo. Rocket Queen, tu solución tecnológica. Páginas web, redes sociales, transmisiones de tus eventos. Todo para tu computador y tu sistema. Incodiza, medicamentos de uso tópico. Somos una industria farmacéutica con más de 40 años de experiencia. Estamos ubicados en Cuenca, Ecuador. Para más información, contactos al 07 40 75 415. Protegiendo tu salud.